Buenos días, mi nombre es Gustavo Carracedo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 1. Se titula Concepto de Educación Física, Evolución y Desarrollo de las distintas concepciones. Comenzaré realizando una breve introducción de dicho tema. Desde una perspectiva histórica, la educación física no es un invento de nuestros días, sino que es un componente de la educación que nace en las primeras civilizaciones. Se le ha dado gran importancia al tratamiento de lo corporal dentro del sistema educativo planteado en las distintas civilizaciones. Lógicamente, en las primeras civilizaciones se educaba para la caza, la pesca, etc. Y por eso, plantearse hoy día qué sentido tiene la educación física en la educación es preguntarse por la propia educación, que busca, entre otras, la formación integral de la persona en sus dos vertientes, cognitiva y motriz. En la actualidad, la educación física va tomando un papel cada vez más importante y es un elemento necesario en el sistema educativo, ante la vida tan enormemente tecnificada y sedentaria que impide el desarrollo de las potencialidades del individuo. Tanto es así que lo recoge la normativa vigente, como nuestro decreto o la Ley Orgánica de Educación, que deja un objetivo de la etapa, el H, para el desarrollo de la educación física, reconociendo la importancia de los hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. También programas como el de 5 al día del MEC se hacen eco de esta valoración. Bien, una vez desarrollada la introducción, paso a desarrollar el segundo epígrafe, que se refiere al concepto de educación física. Es un término muy amplio, que abarca diversos y complejos campos, por lo que es confuso. Según a qué campo se dirija, tendrá una concepción diferente: educación, estética, medicina, etc. Términos como educación del movimiento, educación por el movimiento, educación corporal, educación psicomotriz, etc., al lado del más común, educación física, sirven para denominar un fenómeno casi único y que imposibilitan la unificación de una teoría científica. Debido al dinamismo de la sociedad actual, el término educación física va más allá del marco escolar y se utiliza para solucionar problemas de la sociedad moderna, como el ocio, la integración, la higiene, la salud, la propaganda política, etc. En el diseño curricular base aparecen concepciones sobre la educación física, como la siguiente: un enfoque teórico que trata de integrar los diferentes conocimientos en una ciencia de la acción motriz, que tiene por objeto de estudio las estructuras funcionales de las conductas motoras y los procesos implicados en la realización de habilidades psicomotrices y sociomotrices, del rendimiento motor, de la adquisición motriz, de la expresión, interacción y comunicación, a través del movimiento, situaciones típicas de la educación física y el deporte. En la LOCE y actualmente en la LOE aparece la educación física como una de las áreas de conocimiento que componen el currículo de educación primaria y educación secundaria obligatoria, y que contribuirá a desarrollar en los alumnos algunas capacidades. Entre ellas destacamos la que figura con la letra K: valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Como área de conocimiento, la educación física estará presente en los diferentes niveles de concreción curricular y constará de los elementos del currículo. La educación de las capacidades motrices no es competencia exclusiva del área de educación física, puesto que el cuerpo está presente en la totalidad de la experiencia de las personas, y en este sentido todas las áreas se hallan comprometidas en el desarrollo de dichas capacidades. Bien, una vez acabado este epígrafe, pasamos a desarrollar el tercero, que se refiere a la evolución y desarrollo de las distintas concepciones. Si entendemos la educación física como la transmisión de hábitos corporales y el uso del cuerpo, se ha dado siempre, dándole cada civilización una importancia distinta. Si entendemos la educación física como disciplina escolar, se da desde el Renacimiento, y si además implica un método, hay que esperar hasta el siglo XIX. En la prehistoria se supone, ya que no hay pruebas, que el hombre prehistórico limitaba su actividad física a actividades básicas que le servían para cubrir necesidades de sustento, recreativas y religiosas. En la Edad Antigua
destacamos los hititas, que escribieron un manual de entrenamiento hípico con reglas de entrenamiento cuya perfección no supera ningún manual moderno. Los cretenses tenían una escuela gimnástica de máxima perfección, que se basaba en el juego excitante con el toro. Los griegos son los que nos dejaron mayores legados referentes a la educación física. Escribieron compendios de gimnasia como la Ilíada o la Eneida. La gimnasia era practicada por ciudadanos libres y estaba vedada a los esclavos. La concepción de educación física varía según la utilidad que le daban sus dos ciudades-estado más representativas. En Esparta tenían una buena preparación militar, en la que el ejercicio físico era esencial, con la finalidad de conseguir un estado fuerte. En Atenas, sin embargo, la gimnasia tiene un sentido médico, higiénico, curativo o de salud. Los pensadores y filósofos griegos aportaron su parecer respecto a la gimnasia. Así, Sócrates ratifica la dicotomía entre alma y cuerpo. Platón da importancia a la actividad corporal en la educación. Aristóteles destaca el ejercicio natural combinado con entrenamientos corporales. Las actividades físicas más practicadas en la antigua Grecia eran con pelota, pedestrismo, saltos, lanzamientos, levantamiento de piedras, lucha, pentatlón, deportes acuáticos, esgrima, deportes hípicos, danza, etc. Se prefería el rendimiento general a cualquier especialización. Tenían 3 instalaciones deportivas. La palestra, que era un campo cuadrado rectangular para ejercicios de pequeñas dimensiones, lucha y pugilato. El gimnasio, que era una instalación algo mayor, con una pista de carrera y un campo para lanzamientos. Y el estadio, que era como un gimnasio pero con graderío para espectadores. Las Olimpiadas se celebraban en honor a los dioses en toda Grecia, y para poder participar había que cumplir estos requisitos: ser libre, ser hijo legítimo y poseer todos los derechos civiles, además de no ser irreverente contra la religión. A continuación de los griegos llegaron los romanos, que basan su educación en el modelo griego, y por lo tanto con lo relacionado con lo corporal. Relegan la educación física a un segundo plano, pasando a depender de la utilidad militar y lúdica. Los acontecimientos públicos se desarrollan en el anfiteatro, el circo y el hipódromo, con nuevos ejercicios y actividades como son las carreras de caballos, las luchas de gladiadores, etc. Los romanos conquistaron Grecia y los Juegos Olímpicos dejaron de ser exclusivos de los griegos y se abrieron a todos. Los romanos incluyeron algunas actividades en los mismos. El emperador Teodosio I suprimió los Juegos al considerarlos paganos. Así, los de la 256ª Olimpiada en el 569 después de Jesucristo fueron los últimos. 13 siglos más tarde, un grupo de arqueólogos alemanes desenterraban las ruinas de Olimpia, y un francés, el barón de Coubertin, conseguía revivirlos. Dejamos la Edad Antigua y pasamos a la Edad Media. Entre los siglos V y XV no hay referencias al ejercicio físico, a la atención al cuerpo en la educación. Aunque la vida física era intensa, debido a las necesidades de preparación para la guerra, las concepciones filosóficas y religiosas de tipo ascético tienden a marginar la actividad física de las prácticas sociales de la época, y desde luego de los planteamientos pedagógicos. A continuación entramos en el Renacimiento. El Renacimiento sitúa al hombre en el centro del mundo, lo que hará crecer el interés de todo lo relacionado con él. Son muchos los filósofos que propugnan el desarrollo del cuerpo junto al de la mente en los jóvenes. Así, Mercurialis publica Ars Gymnastica, que reúne toda la documentación literaria sobre la gimnasia antigua y consigue que se redescubra la misma con el sentido médico e higiénico que Galeno le diera. También destaca Vittorino de Feltre, que empezó el experimento educativo de la Casa Giocosa. Contaba con colaboradores especializados en varias disciplinas y tenía objetivos morales, intelectuales y físicos. También Petrarca, que comenzó el alpinismo en Europa y recomendó la restauración de la gimnasia helena. Montaigne recalcó mens sana in corpore sano, insistiendo en la salud mental y física, y también propuso juegos y deportes. Locke expresa el binomio filosofía-pedagogía y dice que el gentleman debe recibir una educación intelectual y moral junto a una educación física. Rousseau, para el cual la educación física es un factor importante en la educación. También destacan en nuestro país Luis Vives y San Ignacio de Loyola. A continuación del Renacimiento entramos en el periodo Ilustrado.
En este periodo se da el primer intento de pedagogía científica. Todos los grandes pensadores dan importancia a la educación, que ya adquiere la condición de utilidad pública. Obras como el Emilio de Rousseau y Pedagogía de Kant influyen en Basedow y su Instituto Filantrópico de Dessau, donde se promueven los juegos alemanes y la gimnasia griega. Es el primero desde los griegos que introduce los ejercicios físicos en el programa educativo de la escuela primaria. Su didáctica establece la progresión de lo simple a lo complejo. Las ideas de Rousseau influyen a Pestalozzi y su punto de vista higiénico de la educación física. Para él, a una edad determinada corresponde un comportamiento natural determinado. El primer medio es la familia. Así, la primera educación física será la de la familia. El segundo medio es la escuela. Es el representante de la intuición como método educativo en la enseñanza de la educación física. Rousseau también influye en Froebel, que introduce el juego en la educación, y en Jovellanos, que incluye el ejercicio corporal en su plan de educación pública. Una vez pasado el periodo ilustrado, entramos ya en el siglo XIX, con la aparición de los movimientos gimnásticos. Decir que hay una serie de factores que influyen en la aparición de la gimnasia. En primer lugar, al aumentar las horas de trabajo, se tiende a la especialización y hay que mantenerse en una misma posición mucho tiempo. En segundo lugar, las escuelas amplían sus horarios de estudios y hay que permanecer más horas en los bancos y sillas. En tercer lugar, el tiempo de ocio es menor y también las horas dedicadas a la actividad física. Y en cuarto lugar, las ciudades se extienden y se reducen los espacios libres para la práctica del ejercicio físico. Todo lo citado anteriormente hace aumentar defectos posturales y enfermedades propias de la vida sedentaria. De este cúmulo de circunstancias nace la actual gimnasia. Aparecen diferenciadas 4 zonas en el enfoque de los ejercicios físicos. La primera de ellas será la escuela alemana. Gutsmuth es su máximo representante y tiene una concepción pedagógica naturalista. En Alemania nace la gimnasia, que se extiende por toda Europa. Mutz clasifica los ejercicios en géneros y especies de una manera progresiva. También destaca Young, marcada por un fuerte sentimiento nacionalista, lo que la llevó a buscar un nuevo concepto de gimnasia que denominó Turkunst o Turnen, que es una mezcla de formación pedagógica y militar. Mutz y Young tuvieron enfrentamientos ideológicos, aunque sus sistemas en esencia no difieren tanto. Por otro lado, en segundo lugar tenemos la escuela sueca. Nachtegaal propagó por Escandinavia las ideas de Gutsmuth. Bajo su influencia se introduce la gimnasia como asignatura en la enseñanza primaria. El representante más significativo será Ling, que tiene una concepción biológico-anatómica y utiliza el método analítico. Utiliza ejercicios variados en distintas posiciones, de pie, sentado, tendido, etc., y prepara a la juventud para superar la fatiga. Su hijo Hjalmar sistematiza y ordena la obra de su padre, difundiéndola a través del Real Instituto Central de Estocolmo, donde se impartían estudios de profesor de gimnástica. Es el padre de la gimnasia escolar y creó las tablas gimnásticas. Continuaron esta escuela sueca Tougret, Siloé, Norlander y Black, que ofrecieron sus aportaciones pero sin apartarse de las ideas más importantes de Ling. También destaca, en tercer lugar, la escuela francesa. Las ideas de Mutz fueron tomadas por Francisco Amorós, cuyo objetivo era más militar que educativo, y así tuvo algunos detractores. Este crea uno de los primeros gimnasios del mundo. Se introdujo la gimnasia como asignatura obligatoria en las escuelas en 1851, y tuvo problemas al no haber personal docente capacitado para darla. Esto hizo que se reaccionara y surgiera un nuevo movimiento en Francia, que estará representado por Marey, Lagrange y Tissier. Estos elevaron el nivel científico del ejercicio físico, aunque incidieron en demasía sobre los aspectos médico, biológico y terapéutico de los ejercicios, descuidando los aspectos técnicos, pedagógicos y psicosociológicos de los mismos. A finales del siglo aparece una nueva escuela francesa con Demeny, que aplica las ciencias físicas y biológicas al estudio de problemas de la educación física, y crea y utiliza técnicas y aparatos para el estudio del movimiento humano y del rendimiento del mismo. Y en cuarto y último lugar, hacemos alusión a la escuela inglesa. Thomas Arnold es su principal representante, y se basa en el movimiento deportivo.
con una influencia decisiva en el ámbito físico-educativo. El deporte se extiende de Inglaterra a todo el mundo. Así, el deporte moderno tiene 3 caracteres fundamentales: juego, competición y formación. Bien, una vez concluido el siglo XIX, pasamos a hablar del siglo XX, en concreto de la primera mitad. En la primera mitad del siglo XX aparecen 3 grandes movimientos gimnásticos: movimiento del centro, del norte y del oeste. El movimiento del centro representa las nuevas ideas y corrientes gimnásticas de Alemania, Austria y Suiza. Hay en él 2 tendencias diferenciadas: por un lado la gimnasia moderna y por otro la gimnasia natural austriaca. La gimnasia moderna es la artística, rítmica y pedagógica. Sus representantes más destacados son Dalkroth, el creador de la rítmica, y Rudolf Bode, creador de la gimnasia moderna. Y en cuanto a la gimnasia natural austriaca, es técnico-pedagógica y está desarrollada por Karl Gaulhofer y Margaret Streicher. Tenía como propósito el modelo educativo que fuera único e integral respecto a lo físico, moral e intelectual. Eso en cuanto al movimiento del centro. En el movimiento del norte está formado por la escuela sueca. Sus representantes más importantes son Björsten, Nielsburg y Linhardt, que representan la gimnasia neosueca. Sus contribuciones se refieren a la técnica de construcción y ejecución de los ejercicios. Y en tercer lugar, en el movimiento del oeste está representado por Herbert, que crea su método natural, como forma de educación física, viril y moral, destacando el trabajo físico en plena naturaleza y los ejercicios naturales, como son correr, saltar, trepar, lanzar, nadar, etc. Pasamos ahora a hablar de las tendencias actuales, y distinguimos 3: la psicomotricidad, la tendencia deportiva y la psicocinética. La psicomotricidad tiene como propuesta el desarrollo psicomotor del individuo. Entienden que la actividad humana no se disocia y que la motricidad y la inteligencia van íntimamente ligadas, sobre todo en las primeras etapas evolutivas. Sus representantes más significativos son Tichet, Piggy-Bayer y Le Bourge. En segundo lugar, la tendencia deportiva y la actividad física. Esta tendencia deportiva atribuye valores educativos a las actividades físicas en sí, a la actividad deportiva como fuente pedagógica y a la actividad física como forjadora de valores educativos. Esta tendencia se centra en el aprendizaje de habilidades y en el desarrollo de las capacidades. Y por último, tenemos la psicocinética. Estos autores entienden que el objeto de la educación física es la motricidad humana en 2 ejes: las habilidades y las capacidades, añadiendo un tercero, el psicoafectivo, que lo diferencia de la anterior tendencia. Y como último punto pasamos a hablar de la educación física en España en el siglo XX. La República favoreció mucho la educación, pero a raíz de la guerra civil y con la llegada de la dictadura, la educación física es impartida casi exclusivamente en centros privados religiosos, y se imparte una educación física de carácter deportivo y atlético, algunos incluso siguiendo las tablas de la gimnasia de la escuela sueca. La educación física en la escuela pública está limitada a los tiempos de recreo y no tenía ninguna importancia en el currículum. Muchos centros privados han basado su prestigio en las habilidades atléticas. Poco a poco, la educación física fue cogiendo más interés por parte de algún maestro que tenía predilección por el ejercicio físico, dentro de la escuela pública. Hasta la entrada de la Ley General de Educación del 1970, había una gimnasia para las chicas y otra para los chicos. La Ley General de Educación establece la posibilidad de la escuela mixta, por lo que van a tener un currículo común de educación física, chicos y chicas. Con la LODE de 1985, que establece la obligatoriedad de la escuela mixta, el hecho del currículo igualitario para ambos sexos es una realidad. El problema fue que se adaptó el currículo masculino para ambos sexos, por lo que las chicas estaban discriminadas. Aún así, la educación física continuaba con el carácter de asignatura María. Aunque figuraba en el horario de los alumnos, muchas veces no se impartía o simplemente se dejaba juego libre a los alumnos. Fue a partir de 1985 cuando, en previsión de la futura reforma que se iba a llevar a cabo,
el MEC empezó a establecer cursos de especialización del profesorado para la educación física. Eso sí, cursos para maestros funcionarios. En los sucesivos años se convocaron cursos que de alguna forma habilitaron a muchos profesores para impartir el área de educación física como especialistas. De igual forma, las escuelas de magisterio crearon la nueva especialidad de educación física, y así en León, en 1989, se crea el primer plan de estudios de la especialidad. La LOGSE ya introduce la educación física como una de las áreas de conocimiento de la etapa de primaria, y será impartida por maestros especialistas. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema número 1.